Buenas noches, señores. Bienvenidos todos. Este es el primer programa del año del conversatorio El Archivo y yo. Antes de iniciar, reciban el cordial saludo del doctor Jorge Ortiz Otelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, quien nos acompaña en esta transmisión. Mi nombre es Shirley Sanabria, soy archivista y formaré parte de esta mesa del conversatorio. Este programa es un espacio en el cual usuarios y archiveros en sesiones alternadas comparten sus experiencias y vivencias en el AGN como en otras entidades públicas y privadas. En esta ocasión nos acompañan los archiveros y colegas Milagros Corrales y Denis Gosser, con quienes compartiremos gratamente sobre nuestra experiencia en el mundo de los archivos. Buenas noches, Milagros. Empezamos el día de hoy con Milagros Corrales, quien nos va a comentar sobre su inducción, sobre su vocación, cómo inició sus primeros años en el mundo archivístico. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, Denis, también. Buenas noches, Shirley. Buenas noches, Denis. Buenas noches con todos aquellos que se estén uniendo al primer programa de Los Archivos y yo en este conversatorio. Bien, cuando yo inicio, fue muy peculiar porque en realidad no era una carrera que yo hubiera elegido. Sin embargo, era tan sonado, tan llamativo, los eslogans que salieron tanto en el comercio, en Somos, esto animó a probar este interés en esta carrera. Al principio fue un poco muy llamativo porque cuando yo ingreso a la carrera, encontré alumnos de una edad bastante madura. Entonces no habían contemporáneos. Entonces yo dije, wow, ¿dónde estoy? Sin embargo, no sabía que esto me iba a ayudar muchísimo en aprender de archivística, porque no solamente era escuchar las clases de un profesor, como podría pasar a las nuevas promociones, ¿no? Salvo que tengan la oportunidad como yo, que el 70% de mis compañeros eran personal que ya trabajaba en archivos y algunos en el Archivo General de la Nación. Entonces, en las conversaciones o las clases del profesor se convertían en una tertulia muy interesante, muy llamativa, porque aprendíamos de lo que en la práctica se decía y en lo que el profesor nos enseñaba en la teoría. Entonces, para nosotros nos enriqueció muchísimo esto, particularmente para mí. Sin embargo, cuando estuvimos en la escuela, la primera en donde nosotros iniciamos esta promoción, estuvo en Jesús María. Era una casa bastante bonita, muy peculiar. Estudiábamos de lunes a sábado, sábado hasta el mediodía, y hubo algunos problemas, creo que infraestructurales en la casa que tuvimos que conocer así de golpe al Archivo General de la Nación. Yo no conocía el Archivo General de la Nación, como les dije, es una carrera que no hubiera optado, ¿no? Sin embargo, hay muchas anécdotas respecto a esto. Me acuerdo que cuando yo conversaba con las personas y les decía, pues, ¿qué estudias? Y les decía, estoy estudiando archivística. Y me decían, ¿qué es eso? Bueno, trataba de explicarles, les explicaba porque para mí era nuevo. También, cómo hablarles de algo que yo recién iniciaba en los primeros cursos. No conocía el fondo de esta materia. Y algunos de ellos, cuando me volví a encontrar, me dijo, hola Milagros, ¿qué tal? Estudias zapatería nuclear, ¿no? Entonces, era tan raro el nombre de archivística que llamaba a todos la atención. Y cuando ya nos mudamos un tiempo para estudiar en el Archivo General de la Nación, una institución que queda en el Palacio de Justicia, y nuestros horarios pues eran de 6 a 10 de la noche. Entonces, era bastante tenebroso salir a esas horas. Nosotros éramos muy jovencitos y tomar el carro, acompañarnos. Sin embargo, nos motivó mucho y me motivaba mucho el hecho, estas tertulias, no las clases. Y estas tertulias al final pues tenían nota, pero no era una nota que uno la sabía aprovechar porque la experiencia de mis compañeros que ya trabajaban en archivos, no, como les decía, no era solamente la teoría, estaba la práctica de por medio. Entonces conjugaban muy bien
Ya luego, cuando nos tocaba hacer las primeras prácticas en las instituciones donde fuimos convocados, porque eso fue lo bonito de esta carrera y es lo bonito hasta ahora. Eh, el Estado, todos han conocido de la archivística. Yo ya no, el archivero no es visto de la misma forma como se nos veía antiguamente. Y recuerdo muy bien al profesor Víctor García en una clase, ¿no? Que fue un poco crudo cuando dijo, ustedes están estudiando para ser archiveros. O sea, ustedes están estudiando para definitivamente irse a un lugar donde van los castigados, los que no conocen bien la administración pública, los que han cometido algún tipo de falta. Pero ustedes acá, si los estamos formando, es para que ustedes reemplacen a ese tipo de personas que en algún momento no se ha considerado cómo es la archivística. No es el lugar abandonado, no es el lugar a donde deben ir los castigados. Y esto ha transformado a la archivística. Y para eso está la escuela, para eso está la universidad, y ahora ya estamos formados. Ahora las instituciones buscan archiveros, sean los técnicos de la escuela o los profesionales de la universidad. Entonces, cada institución ha visto la importancia que da nuestra profesión en el quehacer de la institución pública o privada. Eso fue cambiando, como les dije yo, ni sabía lo que era, pasaron varias anécdotas y luego empecé a querer la archivística. Entonces, yo fui de la primera promoción y tanto la primera, segunda y creo que hasta la tercera lograron tener a grandes maestros que nos formaron porque ellos también eran archiveros. Si bien tenían otra profesión, se habían formado también en la Escuela de Capacitación del Archivo General de la Nación. Ya los habían mandado a España, ya los habían mandado a Argentina. Había ya un enriquecimiento de esta materia y ellos volcaron todo ese conocimiento a esta nueva generación. No se quedaron con sus conocimientos, se dieron cuenta que una institución sin archivo y sin archiveros no va a marchar. Si un lugar no tiene su documentación bien guardada o bien administrada por nosotros los archiveros, pues hay cierta ralentización en sus efectos, ¿no? Tanto en funciones, en los logros que pueda tener la institución. Entonces, fue así como me adentré a la carrera. Tengo muchos compañeros, o sea, ahorita que estamos compartiendo esta conversación, son compañeros prácticamente de la segunda y tercera promoción. Y nos une no solamente esta carrera, sino una amistad. El hecho de haber pasado no solamente en esta escuela donde nos formó, sino que luego nos hemos ido encontrando en diferentes instituciones donde hemos estado laborando. A la fecha, bueno, los dos, Shirley y Denis también están en la AGN. Denis luego nos dejó. Y prácticamente esos son mis inicios, Shirley, ¿no? Cómo llego a esta hermosa carrera. Shirley, tu micro. Muchas gracias, Milagros. Interesante tu experiencia y tus inicios. Buenas noches, Denis. Entonces, damos paz en este momento a Denis para que nos comente sus inicios o cómo empezó con su vocación archivísticamente. Denis, ¿nos comentas en esta ocasión? Gracias. Sí, ok. Bueno, primero que todo, un gusto. Sé que nos están viendo muchas personas, muchos hermanos, ¿no? Yo llamo bastante a la gente de la carrera hermanos. Me da un gusto compartir esta conversatorio con Shirley. La conozco ya 25 años. Este mes, marzo, se cumplen 25 años de conocernos. Con Milagros va a ser 24 años, porque la conocí en el 97, en el carro, me acuerdo, que somos vecinos. Y voy a tratar de resumir esto porque en realidad, sinceramente, esto es vida.
es vida, son 25 años, son 25 años. Y puedo tal vez decir muchas cosas de Shirley, porque la conozco desde que era chiquilla, ahora está moderando, antes con su vocecita toda delgada en el salón, siempre fastidiándola cuando estaba estudiando alemán, ella estudiaba en el Goethe, me acuerdo. Y Milagros, una amiga, una hermana. Y con ello también puedo decir con mucha seguridad y consciente de que también tengo muchos padres allá. Están todos los profesores, ¿no? Desde la profesora, desde la licenciada Matías Gibbons, la cual forjó la escuela, la doctora Aida Mendoza, jefa del Archivo General de la Nación allá en el año 96. A mí sinceramente me transformó totalmente la vida. Y voy a tratar de ser bien abierto y bien sincero, ¿no? En lo que me pasó a mí. Yo venía de un divorcio con el sistema educativo de mi país, porque me acuerdo que había tenido un problema en San Marcos. Entonces yo decidí, me recuerdo bastante, decidí, y le dije a mi padre, ¿sabes qué? Ya no quiero volver a estudiar. Me decepcionó el sistema educativo, totalmente. Así que comenzaré a hacer cualquier cosa. Yo era dibujante, ¿verdad? Me dedicaré a dibujar, pues. Más libre, o escribir. Muchas de las personas que conocen saben que me gusta escribir pequeños versos. Escribo, dibujo, ese es mi kit. Pero no quiero saber nada del sistema educativo. Y un día mi padre, seguro preocupado, viene, pues me acuerdo, con un prospecto muy bonito, que era color granate, y se sienta, ¿no? A explicarme. Y me comenzó a hablar por primera vez de lo que era un archivo que yo desconocía. Que yo era un ratón de biblioteca, dicho sea de paso, porque heredé una biblioteca de mi familia. Y me habló sobre el archivo y de verdad, sinceramente no pensé que tanta razón tenía. Para empezar, mi padre es mi primer maestro, definitivamente. Y él me dijo, ¿no? Denis, me dice, mientras que las instituciones o los seres vivan, siempre van a tener un recuerdo. Tú tienes recuerdos, hasta ahora, ¿sí? ¿Sí? Cuando tengas acá 40 años, bueno, yo tengo ya 45, vas a tener también tus recuerdos, ¿o no? Sí, papá, le digo. Igual son las instituciones, me dice Denis. Las instituciones también viven, son entes, son seres que se desarrollan en un escenario. ¿Tú te desarrollas en un escenario? Sí. Las empresas también se desarrollan en un escenario y también guardan recuerdos. Denis, ¿te gusta la historia, no? Sí, me encanta, porque mi padre también es maestro de historia y también es abogado. Entonces, ya está fusionándome ahí todos sus conocimientos. Y me animó y postulé a la escuela y no sabía, ahora lo sé, que una pequeña acción te cambia totalmente el futuro. Y fue la mejor decisión de mi vida. A pesar que en el camino hubieron subidas, hubieron bajadas, hubieron locuras mías, porque los que me conocen verdaderamente saben que soy un loco no sé. Y bueno, primero que todo conocí al ser, ¿no? Al ser humano, mis compañeros, que me retroalimentaron mucho de sus experiencias, mucho de su cariño, muchas de sus inquietudes. Y como dice Milagros, durante el año 96 y 97, pues hubieron unos profesores tremendos, que no se ha repetido. No sé, y me gustaría que tal vez se repita, o tal vez estoy equivocado, pero pues tenemos pues a Ida Mendoza, al profesor Berríos, al profesor Eleodoro, a Vilma Fun. Tal vez me olvide de personas tan gratas y tan hermosas, ¿no? También los profesores de conocimiento general, ¿no? El profesor, ahorita me estoy olvidando los nombres. Víctor García, un gran abogado, un maestro, ni siquiera un profesor, ¿eh? Porque profesor, como se dice ahí en cantidad, pero un maestro, era una mole, un tremendo, un monstruo era ese señor, de verdad. Qué tal conocimiento se manejaba este hombre. Influenció bastante en mí, ¿no? Y así, y nacieron grandes personas de esa promoción. Grandes personas y grandes amigos. Hoy hay alguien que no nos acompaña, que es un gran amigo que es Carlos Flores. Y hay muy buenos recuerdos con él, ¿no? Como también en un momento puse en el Face, ¿no? ¿Sabes qué? Te quedó pequeñito el tiempo. Para una gran persona le queda pequeño el tiempo.
se hubiese devorado el tiempo él, y era una promesa. Era una promesa y yo espero que muchas de las personas, tanto de nuestros coetáneos, de nuestra generación, o de los estudiantes de archivo, o de los que tal vez no son de la carrera, pero que están insertos en este mundo, porque la carrera no es exclusiva nada más para el archivero. La carrera se construye por una cantidad de elementos, una cantidad de entes que van a participar y van a formar ese objeto. Porque si nosotros nada más nos volvemos como un objeto aislado, pues nos estancamos, nos aislamos y nos perdemos, y nos hacemos ruina, y no queremos eso. Yo espero que todos, pues, tratemos de no imitar, pero sí de agruparnos a esa aldea, a esa pequeña tribu que está creciendo, que son de archiveros, ¿no? No con el amor del progreso, sino con el amor de complementar, de mejorar. La archivística en sí, ustedes tal vez no se imaginan, no se limita solamente al repositorio de documentos. No es solamente ese ambiente que yo veo, mi andamio y los documentos. No, hay muchas más cosas. A veces, en ocasiones, si soy sincero, me sentía un poco solo con los pensamientos que tenía. Y creo que en el viaje que tuve en Argentina en el año 2002-2003, después de leer un pequeño libro, que justo me lo autografió Manuel Vázquez, me sentí acompañado. Yo sinceramente solamente lo vi una vez. No crucé más palabras que solamente decir fírmeme, deme un autógrafo en mi libro. Me fui a leer el libro y verdaderamente me sentí acompañado y me sentí que tenía un maestro cercano. Tal vez me estoy atribuyendo mucho, ¿no? Tal vez soy muy malcriado al decir eso, ¿no? Pero me sentí acompañado y me sentí que era un maestro, Manuel Vázquez. Y me sentí reforzado, ¿no? Dije, no estoy equivocado en lo que estoy pensando. Verdaderamente la archivística tiene que evolucionar. La archivística verdaderamente tiene que insertarse en el mundo social a través de propuestas para que la sociedad crezca, se fortalezca. Estoy hablando del año 2003, ahora han pasado, ya miren, ya estamos en el 2020 y recién se escuchan algunas palabras que él las puso en su libro. Una persona extraordinaria, extraordinaria, que tal vez no se difunde mucho, Manuel Vázquez, qué gran archivero, de verdad, cordobés. Aparte de una tierra hermosa, que tengo la suerte de haber conocido, enamorado de esa tierra, enamorado también de mi carrera. No sé, no sé qué más les puedo decir, no sé si habrá una pregunta. Justo ahí está el autor, el autógrafo que me dio Manuel Vázquez, que lo tengo con mucho cariño. Si me están viendo de Argentina, un saludo tremendo a la profesora Ruth de la Universidad de Córdoba, que me recibió tremendo, hasta ahora la tengo acá presente. Gracias, Denis. Entonces, continuamos en este momento con mi intervención. Paso a compartir pantalla en este momento para a ver si se puede compartir pantalla, a ver si la máquina me ayuda, porque a veces no me ayuda mucho esta máquina. Aquí está. Mi compartir de pantalla. Bueno, señores, ¿me avisan si se visualiza? Les comento que igual que Milagros, yo también tuvimos la suerte en aquellas épocas que las primeras promociones tuvimos a la doctora Ida Mendoza, que encabezaba esta difusión, esta promoción de ser los encargados de llevar a cabo la Escuela Nacional de Archivística, que antes había sido el Centro de Formación de Archiveros de Latinoamérica a través de las becas que daba la OEA, ¿no? Entonces, y todo ello fue el encargo de nuestro queridísimo maestro Guillermo Durán Flores, ¿no? Entonces, Aida Mendoza, cuando llega a ser jefa, da la encomienda a Matías Gibbons, que fue una de las primeras, no fue la primera, pero fue una de las primeras, y con ella empiezan las grandes promociones. Y les digo grandes promociones, discúlpenme si de repente soy un poquito mala o sincera, porque los profesores que tuvimos en las primeras promociones fueron de lujo. Muy aparte de tener a los
eminencias de maestros de la GN. Teníamos a Balboa, al señor Berríos, a Marlene Rodríguez, Vilma Fon, Yolanda Aviso, y así, si me olvido de varios, discúlpeme, Valdizán. Teníamos también a Matías Gibbons, que nos da, la licenciada, que nos traía a eminencias de administración y de derecho. Hemos estudiado con el hijo de Luis Alberto Sánchez, decanos de las facultades de Administración y Economía de San Marcos. O sea, teníamos a Luis Gutiérrez. Gracias a su experiencia de estos grandes maestros que el día de hoy los reconocemos, es que nos hemos formado. Hemos tenido una muy buena base, recogimos lo mejorcito de la administración de aquellas épocas. Recuerdo compartir experiencias con amigos que estudiaban otras carreras de administración, de derecho, y discúlpeme, pero sí, o sea, conversábamos de igual a igual, y eso es lo que me agradaba. Yo decía, wow, estoy en una escuela que no tiene grado universitario todavía, pero qué bien, o sea que no estoy tan mal, porque si les puedo conversar a ellos tan cual en su propia terminología y en su propia dinámica, entonces está bien. Y eso fue lo que me agradó bastante. No, me agradó recoger, que no hayan sido egoístas, y que toda su sapiencia de los grandes maestros de la archivística en Perú, que ya habían sido formados en el extranjero, nos lo compartieran a nosotros, que éramos una mixtura de dos generaciones bien marcadas, ¿no? Generaciones de personas de mayor edad con jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes que algunos hasta éramos menores de edad, y que se juntaban con personas mayores de edad, y algunos ya trabajaban, algunos todavía estaban estudiando, y algunos hasta, como eran menores de edad, su papá se preocupaban que estuvieran hasta las 10 de la noche en Lima, donde todavía cuando pasábamos por el centro de Lima todavía veíamos a las tanquetas del ejército en la época de Fujimori. Y cuando, tal como dice Milagros, ¿no? Hubo problemas en el local, en los primeros locales de la GN, hasta que ya la GN tuvo sus locales propios para la escuela. Fuimos a estudiar a la GN mismo, de noche, por los pasadizos de Palacio de Justicia, salir de Lima, del centro de Lima en la noche. No fue nada fácil en esas épocas, pero era la vocación, y era el que descubrir todos los días un nuevo tema de conversación, yo le decía conversación porque las clases eran tan dinámicas que a mí particularmente no me lo hicieron difícil en los 4 años que llevamos de estudios. Entonces, esa dinámica luego la hemos después puesto en práctica, ¿no? Me hubiera gustado que todas las promociones tuvieran tenido esa suerte que tuvimos nosotros. Me hubiera encantado que esa dinámica hubiera continuado con los años. Pero bueno, todas las promociones tienen también su punto a favor, ninguna más, ninguna menos. Más bien, a mí me hubiera encantado que todos tuvieran los mismos profesores que nosotros tuvimos esa suerte, ¿no? Ahora, ese compartir de experiencias al final también nos sirvió para formarnos, porque teníamos bastante teoría, y hablábamos, particularmente yo en aquellas épocas hablaba con terminología archivística A1. Me encantaba hablar con terminología y corregirle a las personas, y después tuve un choque diferente ya cuando empecé a tratar en mi trabajo en el día a día. Y eso lo voy a compartir más adelante, pero sí hubo un choque de que o sea, nosotros éramos los nuevos sabios de la archivística peruana que recién se estaban formando, lo digo sabios entre comillas, porque manejábamos todos los libros de Antonia, Vicenta, lectura que nos daban, lectura que nos la aprendíamos, las últimas tendencias, bla, 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 bla. Pero, y bonito y chévere, pero después cuando íbamos a nuestro trabajo, era lo mismo, era la misma realidad, hasta para conversar con nuestros amigos, cuando decían, oye, ¿qué estudias? Archivística. ¿Y qué es eso? Es el Archivo General de la Nación, Ley Sistema Nacional de Archivos. ¿Qué es eso? Explícame. Y era toda una tarde, o toda una mañana, o todo un día conversar. Hasta mi propia familia hasta el día de hoy todavía no lo tienen claro. Pero era eso, o sea, y me encanta que me lo pregunten, y me encanta contárselos, y no paro hasta que me lo entiendan. Entonces, pero también hubo el choque de que también quiero romper barreras para que entiendan mi carrera. Yo soy promotora de que debemos de practicar nuestra terminología, pero también para que entiendan mi práctica, para que entiendan mi carrera, tenía que romper esa barrera, a veces hasta terminológica, y hablarles en un idioma natural y sencillo,
para que puedan comprender y la quieran, porque si a mí me gusta mi carrera, yo hago que todos quieran también lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue muy dinámico la escuela, no, para mí no fue nada desagradable. Me encantaban, si hubo una clase que me encantó, fue la clase de paleografía. Me encantaban las clases de paleografía, de escribir los documentos que nos traían. Me encantaban las clases que nos mandaban en retos. La clase de Luis Gutiérrez la recordamos mucho toda mi promoción porque fue el profesor que más nos retó, que fue el profesor que nos dijo, ok, ya mucha teoría, yo ya sé que se saben a todos los profesores, se saben a todos los libros, ya bien, pero ahora vamos a la práctica. Y fue ese choque, y fue uno de los primeros en los 90s que nos hablaba ya de gestión documental y que nos hablaba de toda la nueva tecnología que se nos venía. Es cierto, habíamos llevado cursos de informática, todo, pero fue el primero que ya nos dijo, esto es, cambien, ahora vete a la práctica, vete a la realidad. Y eso de irse a la realidad nos dejó con esa duda. Y creo que hemos sido una de las únicas promociones, si es que no lo recuerdo, si es que ha habido otra, que nos fuimos a un archivo regional, porque nos quedamos con esa duda, que ese profesor nos introdujo de que tienen que ir a la realidad. Y la realidad, nuestra promoción, todos acordamos un fin de semana en ir y hablamos con el archivo regional, el director del archivo regional de aquel entonces, de Ancash, para que nos recibieran. Y fuimos y conocimos la realidad archivística, encantados todos encantados de la realidad archivística, que no era lo mismo de Lima. Y eso lo veremos más adelante con este compartir con todos ustedes. Entonces, señores, esta ha sido la primera ronda, vamos a tener dos rondas más. La segunda ronda, invito a Milagros Corrales para que nos comente sobre lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Ya fue nuestra primera ronda, fue la parte de cómo nos motivó, cómo nos motivamos y cómo seguimos en las carreras después de estudiar los 4 años y las experiencias y las vivencias. Ahora, después de la carrera, después de estudiar nuestros estudios en la Escuela Nacional o en la universidad, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el día a día ya en el ejercicio, ya práctica en nuestros centros de labores? Entonces, señores, doy paz en este momento a Milagros Corrales para que nos comente cómo fue su experiencia laboral o inducción laboral de la teoría a la práctica. Buenas noches, Milagros. Gracias, Shirley. Bien, como les comentaba al inicio de la primera ronda, se iniciaban nuestras prácticas y sí, yo practiqué mucho lo que es archivos, la organización, la selección, ponía en práctica lo que aprendía en la teoría y también para eso tenía tutores, imagínense, o sea, compañeros que ya trabajaban en archivo, que trabajaban en el Archivo General de la Nación, qué mejor que ellos para hacerles las consultas, ya que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero recuerdo, como lo dijo Denis en su conversación, nosotros somos grandes amigos y amigos hasta vecinos. Recuerdo cuando, ahí está la foto cuando salí de egresada, y el señor César Gutiérrez, tuve el honor de que me brinde esa foto. Hubo la clase de conservación de documentos. Y eso me abrió a mí lo que en un principio dije, no, o sea, empecé a querer, empecé a estar en la práctica, veía, ese mundo de archivos es magnífico, la verdad, armar un archivo es grandioso, porque lamentablemente en esas épocas toda institución tenía sus archivos abandonados, o sea, el archivo era el lugar donde se almacenaban los muebles y los trastos que no se usaba una institución, o como le dije en algún momento, iban los que estaban castigados. Sin embargo, nos tocaba a nosotros el reto de demostrar a cada institución cómo era el valor de esa documentación, que a la larga ellos siempre estaban solicitando, pero que nunca la encontraban. Cuando ya nosotros, practicantes, entrábamos prácticamente a trabajar, sí, pues porque nadie más estaba capacitado en esos temas, reconocían mucho nuestra labor, nos agradecían muchísimo. Y eso fue en mí, aunando esta gran, ver, ¿no? Cómo la archivística había cambiado mi vida
y cómo yo podía cambiar la vida de otros en una institución, sabiendo que muchas veces no se valoraba ese tema. Pero ya está Denis. Denis debe recordar que nos íbamos en la movilidad y yo ya había llevado el curso de conservación y le dije, Denis, me gustaría muchísimo especializarme en conservación. Y para eso no tenía la idea de que en algún momento el Archivo General de la Nación iba a necesitar personal en conservación porque había iniciado el proyecto de digitalización de sus archivos. Tuvimos el honor de que nos inviten a recibir una pasantía en el mismo Archivo General de la Nación con el señor Juan Ramón, en un español que nos enseñó conservación. Estuvimos un buen grupo trabajando en esos temas y es ahí donde dije, esto me gustaría. Y el universo me entregó lo que pedí. Yo cuando ingreso a la GN, ingreso al área de conservación y con mi profesora que trabajaba en el AGN, Juana Villartaba, una de las mejores personas que todos los que estamos ahorita en esta tertulia seguramente la recuerda con mucho cariño, porque era una profesora muy, muy amable y que también quería mucho lo que era la conservación de documentos. Y claro, siempre estaba el profesor Núñez, él fue quien nos formó realmente en conservación a nosotros, a los primeros egresados de la carrera. Y encontramos un grupo, pues Shirley también perteneció a ese grupo. Y entonces fue un poco frustrante encontrar un área donde había una gran cantidad de documentos bellísimos, de más de 500 hojas, muy pesados, con tapas de pergamino, tapas de piel, y que yo tenía que tratar esa documentación. Ya habíamos recibido, si bien una pasantía en el mismo Perú, luego nos mandaron a España para formarnos como conservadores. Entonces, eso logró que nosotros nos estemos capacitando desde el inicio que ingreso a la GN, ¿no? No sabía que esta carrera iba a cambiar mi vida. Yo soy muy feliz en la parte de conservación de documentos, que es una de las especialidades de la archivística y que es transversal a todas las demás procesos técnicos de archivo. La conservación está desde que nace el documento hasta que llega a su tiempo de estar permanente o incluso la eliminación también pues es parte de una de conservación. Entonces conocía, como decía Shirley, muchos compañeros que nos veían a un grupo ya formado académicamente. Y gracias a Dios, ellos también tuvieron la amabilidad de enseñarnos mucho en archivo. Conocer el sótano del archivo era un monstruo, es un monstruo hasta ahorita. Ha cambiado. Al principio era bastante lúgubre, tenía estanterías aún de madera cuando nosotros llegamos y formamos ese grupo donde se cambió las estanterías a estanterías metálicas. Entonces ya se estaba haciendo la conservación preventiva, seguramente por cuestiones de presupuesto, ¿no? Pero formar parte de ese cambio hacía que valorice más la parte de la conservación, de cómo la conservación está presente no solamente en tratar el papel, sino en su entorno. Y esto me lleva a mí a seguir pues capacitándome incluso en el extranjero. Sí, tuvimos la oportunidad, en mi caso, de pasar, ganar una beca también de AESI en la Biblioteca Nacional de España, y luego estuve en Praga recibiendo también información de grandes maestros, ¿no? En España, de Arsenio Sánchez, un trome en la conservación. Ahí está la foto de la primera promoción. Ahí pueden ver las dos generaciones. Y la siguiente foto es el grupo de Aita Shirley, el grupo que ingresamos al Archivo General de la Nación. Bueno, seguimos jóvenes todavía. Entonces, ese grupo trabajó con grandes maestros en el Archivo General de la Nación y algunos ya no están. Entonces,
todo eso es mi carrera, cómo he ido desenvolviéndome, capacitándome dentro del archivo Chevrolet. Ok, muchas gracias, Milagros. Denis, ¿qué nos comentas a partir de la experiencia de la teoría a la práctica? ¿Cómo fue tu experiencia en los centros laborales que estuviste? Bueno, un poquito complicado responder eso, pero hace cuestión de ya casi 10 años atrás, me puse a pensar justo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tanto, si es que hay una brecha entre la teoría y la práctica? Y llegué a la conclusión que dentro de las certezas y de los errores, pues hay una base que te da un escenario, ¿no? Para poder decidir. Son los conocimientos básicos, ¿no? Siempre va a estar esa brecha, pequeñita, no amplia, sino pequeña, en que la teoría va a ser tu base para tomar decisiones, ¿no? Como lo que sucede cuando pues, las entidades gestionan documentos, crean documentos, ¿no? Y esos documentos, en un presente tal vez va a guardar una distancia, pero te va a servir como base para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que pasó conmigo, ¿no? O sea, a veces también la teoría como que la veía muy estática, muy fría, a veces me movía, pero... Y no lo entendía, dónde había esa fusión entre teoría y práctica, pero ya cuando pasaron los años me di cuenta que verdaderamente si no había esa teoría, ¿cómo yo podía evaluar? ¿No? Entonces, sí hay una fusión. Ahora, con respecto al tema del tiempo antiguo al presente, sobre archivos, pues hay, pues, es todo un fenómeno, definitivamente. Desde el año 96 que entré a trabajar no, 97, mi primer trabajo fue en 97 como practicante trabajador, llegar a almacenes llenos de documentos, llenos de polvo, ¿no? Y lo peor de todo, y yo que ahí me sale un poco mi espíritu de historiador, entrar y estar como sintiéndome una especie de Indiana Jones ahí, ¿no? Porque habría documentos que no sabrían años, ¿no? Como, tal vez no sabrían desde la época del gobierno militar, estoy hablando del año 79 más o menos, o no sabrían desde la época de inicio del gobierno militar, de la época de Velasco, el 69. Entonces, para mí sí había esa conexión, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha permitido que yo me enamore, porque verdaderamente me enamoré. ¿Qué más? Entrar a un repositorio, que no era repositorio en realidad, era un almacén, ¿no? Sin computadoras, ni siquiera en ese tiempo que estaba, porque estoy hablando del año 96, estamos en esa transición entre máquinas de escribir y computadoras, ¿no? No había ni siquiera máquinas de escribir, no había ni siquiera a veces escritorio, teníamos que adecuar, ¿no? Esa era la realidad de la administración pública. Y recordemos también que estamos dentro de un espacio en que se estaba viendo un cambio sociopolítico, ¿no? Estamos hablando de la época del gobierno de Fujimori, los cambios totales que estaban sucediendo. Entonces nosotros, pues, nos afectaba eso, ¿no? Nos afectaba eso. Y el tema de racionalización, o trabajas con lo que tienes, ¿no? No hay otra. Y se trabajaba así. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo y ha habido resultados muy positivos, ¿no? Tanto en la parte práctica como también en la normativa, ha hecho que esto se consolide y tome cierta importancia más, no la importancia que debería ser, ¿no? Porque todavía falta bastante, que el archivo es esencial en una institución. Entonces es ahora que ya pues hay locales más adecuados, las personas ahora, los trabajadores, los técnicos, los profesionales, pues van ahora a ambientes en que verdaderamente sí aparece un archivo, ¿no? Y, 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 y bueno, ya les proveen de ciertos elementos que les permiten pues desarrollar un trabajo como tal. Sin embargo, como vuelvo a repetir, todavía no se ha consolidado. Todavía no se ha consolidado esto, pues aún está esa costumbre de los jefes de las entidades públicas, ¿no? Que a veces yo digo que son cortos en conocimiento y solamente se limitan, como dije, se aíslan nada más, porque eso sucede en todas las carreras casi, ¿no? Y en no reconocer la importancia
del archivo dentro de la entidad pública, ¿no? Que a veces hasta ahora se escucha, ¿no? ¿Para eso estudian archivo? Si es solamente ordenar papeles. Oye, yo les voy a decir algo, no es ordenar papeles, y eso es lo que le he dicho a varias autoridades cuando he podido hablar, y tal vez eso no un poco malcriado, decirle, sabes que te falta conocimiento, te falta abrir mucho más tu mente. El trabajo verdadero del archivista, del archivero, del gestor documental, es identificar cómo se va a gestionar la información. Y si estamos hablando de cómo gestionar la información, nos estamos refiriendo al kit de todo el problema, es decir, el negocio de la institución. Un archivero sabe el negocio de la institución, más que tal vez algún funcionario, que llega tal vez por algún tarjetazo, se sienta y no sabe lo que está haciendo, pero un archivero sí lo sabe. Y gracias tal vez a fuerzas divinas, pues muchas de las personas que tal vez lo puede como esto, confirmar Shirley y Milagros, pues gracias a ese conocimiento, a esa fuerza que uno tiene, pues te dejan en tu trabajo y continúas. En un ejemplo, y espero no ufanarme de esto, pues en el archivo, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones estuve 10 años, casi 10 años, 8 años, en un total cambio de gobiernos, ¿no? Estamos hablando de Fujimori, Paniagua, Toledo, y venían con sus cosas, con sus detalles, pero bueno, ahí estamos. Y esa figura todavía se sigue alimentando, con cierta diferencia. Proyección al futuro, veo, no por la institución, sino por la población de personas que tenemos de profesionales, que no hay un avance como debería ser. Las tecnologías nos están ahogando. Es más, en vez de ponernos a investigar sobre las tecnologías, ¿no? Pues de frente la acoplamos, compramos como si fuese una ropita, pum, la ponemos y ya está. Pero verdaderamente me preocupa porque digo, la documentación, la información, ¿verdaderamente se va a conservar para un futuro si lo tengo en medios digitales? Esa es la gran interrogante que tengo. Y esa gran interrogante se nace porque veo que esto es una boga, no hay un sustento. Y a veces tú conversas con la persona, ¿no? ¿Por qué el tema de digitalización y no saben responder? Hace 2 años atrás esta pandemia era increíble, impensable, saber que podía cambiar todas nuestras costumbres. Si yo le hubiese dicho esto hace 2 años, pues la gente hubiese dicho, ay, está loco, Denis. O sea, ya se sumó una pérdida más de tu neurona. Que nos cambie la vida una enfermedad. Pues sí, sí pasó. Y sí es creíble. Porque somos un punto en todo este universo. Y podemos cambiar en la manera que tú no te imaginas. Y lo mismo sucede con la documentación. O sea, la documentación mañana más tarde, yo qué sé, cambia el eje de la Tierra, hay influencias de los rayos solares, y los medios magnéticos ¡pac!, saltan y se pierde la información. Pero lo que no se va a perder son los documentos. Hay una buena experiencia en los mormones, que me gustan mucho de los mormones, que es el tema de la digitalización, ¿no? Pero que también tienen documentos en microfilm, que es lo que en realidad el gobierno debería apuntar, tener documentos en microfilm como madres, y después tener como un nexo los medios digitales, ¿no? Estamos hablando ya de documentos en soporte papel que han pasado a otros medios tecnológicos. Debería ser por ahora, muy aparte del tema de digitalización, ¿no? O de automatización de procesos. Ok, Denis. Sí. Muchas gracias. Más bien, continuamos en la tercera parte, en la tercera ronda, en la última ronda. Te invitamos a que nos esperes un momento más y ya pasamos a la tercera ronda, que es justo lo que nos estás comentando, ¿ya? Ok. Muchas Listo, gracias, gracias. Denis. Pasamos a la tercera ronda. En la segunda ronda todavía tengo que conversarles un poquito de mi experiencia, sobre, en mi caso, ¿cómo fue? Bueno, yo me quedé con que les comentaba que seguía aprendiendo, pues, más terminología archivística, más especializaciones. Me fui al extranjero 2 veces, gracias a algunas becas en Bogotá, disculpen, en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, y en España, ¿no? Con el grupo de la Escuela de Iberoamericana de Archivos, y una beca internacional acá en Lima que fue sobre conservación, que fue muy interesante porque gracias a ello tuvimos también algunas experiencias de trabajo en la rama de conservación. Entonces, eso me ayudó bastante en especializarme en casi todos los campos de archivísticos. De ingreso a mi trabajo, para mí era la escuela versión 2. ¿Por qué le digo la escuela versión 2? Porque yo de 8 a 5 tenía las grandes eminencias, pues, ¿no? Tenía a Aida Mendoza, que era la jefa de la GN, la doctora, era quien nos vigilaba cómo asesorábamos, cómo supervisábamos, cómo atendíamos a las entidades públicas, y teníamos que saber más que ellos. Siempre nos dio ese reto: ustedes tienen que saber más que ellos, ustedes tienen que saberse de memoria la legislación. Igual, ¿cómo íbamos a atender era lo mismo atender a Lima que a regiones? Y yo me podía hacer mi labia terminológica, léxico, con todas las terminología archivística de última generación para hablar con nuestros amigos y colegas de las regiones. ¿Me iban a entender o no me iban a entender? Entonces, cuando yo daba las charlas en los diferentes lugares de Perú, y recojo estas dos imágenes que son de lugares muy alejados. La primera es en la frontera de Brasil con Perú, y la segunda es en un pueblo llamado Acoria, que está en las alturas de Huancavelica, donde están los Chopjas. Es una comunidad indígena que usan sus moñitos acá de redondos, sus pompones redondos rojos, y usan caballo. Ellos son muy buenos jinetes. Entonces, llegar a ellos y hablarles de archivística, la gestión documental, la transformación digital, o sea, sí escuchaban, porque ellos, para que bajen desde las alturas, o vengan los que están en la frontera de la selva, que hablan mitad español, mitad portugués, y se sienten y estén 2 horas, 1 hora escuchando todo lo que yo, o sea, hay que también tener respeto a ellos, y tuve que cambiar mi terminología para que lleguen ellos, porque obvio, si yo les converso a Milaros, a Denis, a todos los egresados de la escuela, pues obvio, les hablo en terminología archivística especializada, ¿no? Porque así me enseñaron, pero tengo que hablarles a todo el Perú, y ese es mi trabajo. Por eso le decía, la escuela 2 fue la GN, tenía a Balboa, tenía a la doctora Marlí, al licenciado Norman Berríos, teníamos a Juana Viacaba, a Núñez, teníamos a grandes eminencias. Sí, pero también teníamos que, mi público usuario, mi usuario era todo el Perú, no solamente era Lima, sino era todo el Perú. Entonces, eso fue también llegar a las comisiones nacionales, ¿no? La Comisión Nacional de Archivos Municipales es desde el año 92, 91 aproximadamente. Tiene casi 30 años ya de antigüedad. Y la última comisión es la de Comisión de Archivos Centrales de Gobiernos Regionales. Estas dos comisiones también les resalto, aparte de la CONAU, de universidades, entidades de salud, de multisectorial y entidades castrenses. Las resalto ellas dos porque eran todos los que están visualizando en las imágenes, son de regiones. 2 o 3 son de Lima. En la primera foto, en las otras 2 fotos, todos son de regiones. Entonces, hablarles de la terminología archivística, de la eliminación, de la transferencia, del documento archivístico, no es fácil. No es fácil. Entonces fue un reto para quien habla, tenía recién 20 años, 20 y tantos años, recién llegar a todos ellos fue interesante. Fue un reto y me encantó mucho más. O sea, ya me terminé de enamorar de mi carrera. El trabajo fue simpático, ambicioso, porque todos tienen que también, así como yo quiero mi carrera, quiero que todos lo quieran, porque todo lo que están visualizando en las imágenes son archivistas. Y la última imagen es la de Tumbes, ¿no? Que son el grupo de trabajo en la Comisión de Archivos Municipales de Tumbes. Es la ciudad más alejada de la ciudad de Lima, es una frontera, y ahí hay un grupo de trabajo de archivistas municipales que solitos se reúnen, no necesitan tener una escuela, no necesitan tener un archivo regional, porque ha sido el último archivo regional creado, pero ellos ya solitos ya se estaban reuniendo. Entonces, eso, sentir que gente que está lejísimos de la escuela, lejísimos de la universidad, que sienten el amor por su trabajo, porque ellos todos son archivistas, entonces significa que yo tenía que dar todos mis conocimientos y tenía que hacerlos también, que ellos de a poco vayan integrándose al Sistema Nacional de Archivos. Esas experiencias de trabajo fueron lo mejor que me sucedió a mí particularmente, si es que tengo que recordar más. Y bueno, ahí solamente me quedo con estas dos imágenes, ¿no? Que ellos también a la larga después hacen sus eventos, hacen las charlas, hacen los seminarios, hacemos de la GN, conferencias internacionales, jornadas internacionales,
pero hubo un archivo regional que ha sido el único que llegó a ser un evento y una exposición de archivos. Y acá estamos visualizando imágenes de municipalidades provinciales, ni siquiera la capital de la región, no es la capital de Huancayo, no es Junín, es la provincial de Chupaca y de Oloroya. Ellos llevaron a sus documentos, hicieron su exposición documental, y la imagen que lamentablemente sale oscura, no se visualiza bien, ahí yo estoy al costado del archivero, así le llamaban, el archivero. Es una momia pre-inca, que está en el archivo central de una municipalidad. Y la municipalidad carga con él porque ellos le dicen es el archivero y está en el archivo central. Entonces, wow, o sea, ellos ya tienen más ambición en lo que es archivística, porque inclusive la momia es un documento archivístico para ellos. Entonces, imagínense personas que no tienen tanta capacitación y que la AGN y que vean a alguien de la escuela, wow, o sea, qué bien, y a eso debemos apuntar, ¿no? Ya esa es la parte de la tercera ronda, ¿no? Proyecciones. ¿A dónde nos proyectamos nosotros? ¿Nos proyectamos solamente a Lima? Recuerden que el Sistema Nacional es todo el Perú. ¿Está bien perfeccionarlo? Por supuesto, y debemos perfeccionarnos. Y debemos ir a asumir nuevos retos en la transformación digital, gobierno electrónico, políticas nacionales. Pero también debemos de llegar a ellos, ¿no? Porque en ellos es donde también se va a aplicar la famosa gestión documental, la transformación digital, con ellos. Y ellos lo tienen bien claro qué es patrimonio. La anterior imagen de los chocas, que son comunidades altoandinas, que viven en las alturas. Ellos me agradó, fue algo, y ya con eso cierro la imagen, lo primero que bajaron y me enseñaron en aquella época fue el famoso RIAS. Miren, Shirley, tenemos el RAS. Digo, wow, ¿de dónde lo consiguieron? Nosotros lo hemos leído y estamos conscientes de que hay sanciones para que se cumpla en los archivos y que se tienen que formar los archivos centrales. Entonces, que los chocas hayan bajado, no estaban con sus trajes típicos, aparecían ellos hace un momento en la imagen, aquí están ellos. Están los que están sentados con su chompita, con sus casaquitas, eran los que están con su gorrito, eran los chocas. Entonces eran los líderes de las comunidades altoandinas que estaban interesados en la archivística peruana. Estaban interesados en que se cree el patrimonio cultural y documental en sus entidades, en sus municipalidades y en su región. Eso es lo que vamos a discutir en la tercera ronda. Los invito nuevamente a Milagros y a Denis que nos conversen un poco hacia dónde vamos en esta proyección. Denis ya nos avanzó un poco, nos ha dicho de documentación digital y el tema del COVID. Y ya con eso terminamos. Les solicito, por favor, un par de minutos, seamos más concisos porque ya el tiempo ya nos gana. Invito en esta ocasión entonces a Denis. Denis, por favor, la tercera ronda sería experiencias y proyecciones laborales en este caso. Muchísimas gracias, Denis. Te dejo Gracias, Shirley. Trataré de ser más conciso. Desde Demetrio Huaspe, no sé si lo pueden reconocer a este personaje, que fue uno de los miembros del Mercurio peruano. Es una persona que la nombro porque lo denominaron archivero oficial de las audiencias, ¿no? Si que mal no recuerdo. Hasta nuestro presente, pues hay muchas cosas que han pasado, ¿no? Pero si tomamos en cuenta estas pequeñas palabras que he dicho, vemos que ya habían archiveros en esa época, a fines del siglo XVIII, y que gracias a ellos hay documentación que la tenemos ahora en el Archivo General de la Nación, porque la guardaron, porque la administraron, ¿no? Porque la administraron, es la palabra correcta, porque la administraron. Entonces, después ya de más de 200 años que han pasado, ¿no? Debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para conservar, no la documentación de la década del 80, 90, de la década del 2000, sino qué estamos haciendo por conservar la documentación que se va a generar en la década del 20. Verdaderamente estamos preocupados en administrar y conservar esa documentación, esa información. Esa es la gran pregunta que me puedo hacer a mí mismo. Y veo muy aparte del ente rector, muy aparte, hablo de la realidad de la realidad de la administración pública, pues veo que no, hay una carrera, pues, de caballos, ¿no? Para saber
¿Quién más se tecnifica? Y hay muchos psicólogos que dicen que la rapidez no es buena. La rapidez te hace que te caigas. Y eso es lo que está pasando tal vez en la administración pública, como vuelvo a repetir, muy fuera del Archivo General de la Nación, sino la propia entidad pública que a veces hace caso omiso a las normas, ¿no? Que se agiliza, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a digitalizar, ¿no? A veces cambian los conceptos, vamos a digitalizar cuando en realidad queremos hablar de automatización de procesos, ¿no? Y cuando hablo de automatización de procesos, imagina tal vez automatización de procesos archivísticos. Entonces, hay una confusión tremenda. Mientras la primera base, mientras que no se homogenicen los términos en las normas, estamos perdidos, porque no hay una verdadera comunicación. Ese es como punto base, ¿no? Segundo punto, la persona que se prepara, el elemento esencial de toda institución, una persona con principios, con imaginación, con proyección, para poder consolidar lo que es la carrera archivística, o lo que mañana más tarde tal vez se llame gestión documental, o ingeniería de información. Las personas no tenemos que tener temor a los cambios de los conceptos. El propio Manuel Vázquez lo decía en uno de sus libros, ¿no? Antes era dentista, ahora son odontólogos. Antes eran albañiles, ahora son arquitectos. Todo va cambiando. Desde nosotros mismos, como cuerpo, cambiamos. Ya no somos los mismos que éramos cuando éramos niños, ni cuando éramos jóvenes. Lo mismo sucede con las instituciones. O sea, las instituciones van variando, las metodologías van variando, las herramientas van variando. Entonces, pero eso no quiere decir que no hagamos un estudio, un análisis de la realidad de los archivos, de la gestión documental en sí. Pues lo tenemos que considerar. No podemos nosotros asesinar la información solamente con documentos digitales, porque no estamos seguros de que esa documentación digital va a existir de acá a 20 años, 40 años, 50 años. Y somos muy responsables ante la sociedad si es que se pierde esa información, que es un elemento que constituye la identidad nacional o sino más general, la identidad del ser. Eso es lo que tal vez veo en el día a día en las conversaciones que tengo con compañeros. El apuro de todo volver digital sin antes haber analizado si esa documentación verdaderamente se va a conservar. Ese es en resumen, ¿no? Porque sé que el tiempo es corto, es un tema muy largo y tal vez sería bueno que en un momento se hable de este tema, ¿no? Interesante, Denis. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces damos pase a Milagros. Milagros, buenas noches. Coméntanos al respecto, ¿qué es lo que tu parte final de la tercera ronda? Ok, bien, lo que nos dice Denis es muy interesante, un tanto difícil también de manejarlo, porque es cierto que muchos se han abocado por la tecnología, ya que se comprime toda la información y se guarda en poco espacio. Y al igual que él, yo estoy preocupada porque considero que el papel no va a morir. Y la tecnología es muy cambiante, hay que tener un presupuesto diario para poder estar al pie de mantener esa documentación nacida tecnológicamente en un soporte pues, que puedas durar, porque así como está el soporte, también está el equipo que lo lee. Y estos equipos cambian, si no es al año, va por meses. Entonces, nosotros desde conservación siempre estamos viendo la parte de la microfilmación, quizás ya no como se hacía antiguamente, que era la microfilmar desde el papel, sino estamos apostando desde la microfilmación a partir de los documentos digitales, porque sí hay máquinas que permiten eso. Es un proyecto que tenemos como Archivo General de la Nación, como Dirección de Conservación, porque sabemos que el soporte digital es vulnerable ya sea por un medio de contaminación, medioambiental, incluso el simple hecho de la manipulación.
Pero hablando ya del tema de conservación, nosotros, al igual que Shirley, hemos tenido la oportunidad de salir fuera de Lima y la realidad fuera de Lima es otra. Entonces, nosotros como AGN nos preparamos para llegar a estos lugares en donde requieren capacitación intensa y es más, o sea, ellos mismos lo piden. Yo siempre he hablado en las charlas que logro tener y que voy conociendo en el interior del país, que hay muchos archiveros que no necesitan un título profesional o técnico para decirse archiveros. Y son seguramente con mucha más razón amantes de los archivos. No necesitaron el hecho de haber estudiado. Sin embargo, no por eso tenemos que llegar con la capacitación. Hoy en día la Escuela Nacional de Archiveros, y gracias a esta pandemia, se ha expandido ya de manera digital. Entonces, es necesario seguir capacitándonos, seguir haciendo que el personal que maneja documentación, ya sea en la selva, en la puna, en cualquier lugar de nuestro país, conozca de la archivística para poder administrar la documentación, fuente pues invalorable de la memoria de nuestro país. Esto puede sonar muy cliché, pero depende de nosotros, los archiveros, y no necesariamente que aún no consiguen el título, la formación, porque no hay escuela de archiveros en provincia. No significa que ellos no puedan manejar todo esto, gracias a que la AGN o la Escuela Nacional de Archiveros esté llegando a ellos con ayuda de nosotros, los que hemos sido formados en algún momento y que hoy tenemos la oportunidad de volcar nuestra experiencia, no solo profesional, sino la propia de la práctica, y llevarles la información que necesitan, en el caso mío, en el tema de conservación. Es muy difícil manejar diferentes climas en nuestro país, entonces no podemos hablar de una temperatura, es una cuestión muy teórica esto de la temperatura y la humedad. Si bien son los adecuados al cuerpo del ser humano, el papel es muy noble, el papel se adapta al lugar donde se encuentra, salvo que las variantes de un exceso de humedad y temperatura sean tan fluctuadas, hacen que puedan dañarlos. Entonces, esa es la proyección que nosotros como Dirección de Conservación tenemos, seguir capacitando personal en archivos regionales de cualquier institución pública, privada, tal y como nos solicitan a nosotros en el AGN, y salimos a hacer las supervisiones y poder ayudarlos en mejorar sus condiciones dentro de sus instituciones. Gracias, Shirley. Muchas gracias, Milagros. Entonces, bueno, ya sería la última ronda, la que yo voy la última parte que voy a compartir con ustedes. ¿Se visualiza? Nada más, Sí. confírmenme, si no, ya pasamos a las siguientes imágenes. No, es cierto, antes de la pandemia teníamos esta imagen, ¿no? Hacíamos eventos internacionales, tanto en diferentes lugares del Perú, venían extranjeros, los que están visualizando a mis costados, casi todos son de diferentes países, la delegación de Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, España, con quienes antes hemos tenido el gusto de estar aquí y que nos compartían los nuevos avances, la nueva actualidad de la archivística a nivel internacional, y Perú queremos volver a ser un líder latinoamericano en lo que es Sistema Nacional de Archivos, que ese es nuestro tema más fuerte, ¿no? Sin embargo, ahora para llegar a ello, para llegar a la transformación digital, es cierto, vuelvo a repetir, eso es Lima lo ha tratado más Denis, ¿no? Que tenemos que también un poco no perder de vista los procesos archivísticos. Comparto la imagen de los supervisores, que son los que también están haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Recalco, me encantaría que la Escuela Nacional de Archiveros haya en cada lugar del Perú, para que también ese gran salto a la transformación digital no solamente se dé en Lima, sino se dé a nivel nacional. Y los supervisores que visualizan en las imágenes que estoy mostrándoles son los representantes de la AGN y son los que asesoran
supervisan a todas las entidades en las regiones. Entonces, ellos también deben de manejar nuestra terminología, ellos también deben de saber, yo los considero particularmente también archivistas, no tienen la carrera, les hubiera encantado a ellos tener la Escuela Nacional a su costado. Ahora, gracias a Dios, con esto de la pandemia, hemos dado un salto, ¿no? Ese salto es en sí lo que es la parte de dar ya de ponencias y cursos a través del Zoom. La escuela, los cursos de CAFAE, los demás centros de formación que existen tanto a nivel del Perú y en el extranjero, están dando Zooms a nivel, porque antes teníamos que para hacer una conferencia, una ponencia, nos teníamos que ir al extranjero o ellos venían, ¿no? En este caso, quien habla ha estado en diferentes lugares del planeta, dando también ponencias. Ahora las estamos dando virtualmente, como por ejemplo la del día de hoy, ¿no? Que es un compartir en sí de todas las actividades que hacemos a nivel nacional sobre nuestra propia carrera de formación, ¿no? Que es la archivística. La archivística es una carrera muy ambiciosa, tiene varios pilares, ¿no? Siempre he dicho que tiene de 3 a 4 pilares: el pilar de investigación, el pilar de derecho, el pilar de historia, que es patrimonio cultural y el pilar de administración. Entonces, todos esos pilares son los que nos llegan a formar hoy en día y que podemos prácticamente ser gestores documentales, arquitectos de información, ingenieros de la información, como lo dice Denis. Sí, lo he escuchado, lo hemos escuchado en otros países, ya se está hablándose de ese nuevo término, ¿no? Que gestores documentales, arquitectos de información, arquitectos ingenieros de la documentación, pero igual, invitamos Denis, Milagros y yo invitamos a que las nuevas generaciones, las nuevas personas que están en duda si estudian o no estudian la carrera artística, pues sí, estudienla, porque hay bastante, es una carrera que va a la vanguardia, es una carrera que es dinámica, que va con las nuevas tendencias, no solamente es archivo, documentación antigua, archivo está en todas las entidades públicas, tanto del Perú, de Lima, de regiones, costa, sierra y del extranjero, ¿no? Entonces, señores, ha sido un gusto. Paso a dar ya las palabras finales del evento. Ya con esto ya nos estamos despidiendo del día de hoy. Las palabras finales son a nombre del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe del Archivo General de la Nación. Agradecemos la participación de los invitados y de todo el público que siguió la transmisión. Se avisará. Les invitamos al siguiente episodio, El Archivo y Yo, que se realizará en el mes de abril. Las recomendaciones es sobre revisar el Facebook y la página web de la GENE e informarse más sobre los eventos que se tienen programados a fin de promover la cultura archivística y acercar el patrimonio documental de la nación a todos los peruanos. Quiero mencionar a las personas que han estado asistiendo el día de hoy, que me los comunican agradecemos a todos los que han seguido la transmisión desde los diversos lugares del Perú, tales como Ecuador, bueno, del extranjero, Ecuador y del Perú, Arequipa, Apurímac, Huánuco, y a los diversos compañeros y participantes de la escuela y de la GENE y de entidades públicas y privadas que nos están acompañando el día de hoy. Señores, ha sido un gusto, muchísimas gracias de parte de Milagros y Denis, quienes estamos el día de hoy aquí presentes. Ha sido encantados de haberles compartido un poquito de nuestra experiencia y que invitamos nuevamente a que sean partícipes y se involucren en el mundo archivístico, porque eso es lo que nosotros tres desde hace más de 20 años hemos decidido y nos encanta y estamos muy contentos de formar parte del Sistema Nacional de Archivos y del mundo archivístico. Buenas noches, señores, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.